Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo culto a través de YouTube. Un saludo muy fuerte a todos los hermanos de la iglesia de Colmenar Viejo y de Manzanares y a todos aquellos que nos ven en cualquier parte del mundo a través de este canal. Como sabéis, mientras no podamos garantizar medidas de seguridad adecuadas para todos, seguimos reuniéndonos a través de esta plataforma y esperando que esta situación se solucione lo antes posible o que podamos encontrar alguna manera segura de podernos volver a reunir físicamente. Quiero recordaros las reuniones que tenemos durante la semana, aunque tenemos algunos cambios. La primera de ellas es los jueves a las 8:30. Normalmente los martes o los miércoles se cuelga un vídeo en este mismo canal con el estudio de la palabra. Y los jueves a las 8:30 nos reunimos a través de Zoom para debatir o hacer algunas preguntas sobre este vídeo y posteriormente tener un tiempo de oración. Los sábados a las 6:30 de la mañana para los más madrugadores también tenemos la reunión de oración que la lleva el hermano Nico. Hay un pequeño devocional, un pequeño estudio y después un tiempo de oración para interceder unos por otros y por los demás motivos de la iglesia. Así que os animo a todos a madrugar un poquito y formar parte también de esta reunión que tiene lugar los sábados a las 6:30, igual, a través de Zoom. Y la reunión que teníamos los sábados a las 8:30 para compartir, la pasamos al domingo a las 8:30. La reunión del sábado a las 8:30 la pasamos el domingo a las 8:30. Como ya sabéis, este es un tiempo abierto, espontáneo para compartir, donde puedes traer cualquier cosa. Un versículo, una oración, un pensamiento, un devocional, una vivencia, cualquier cosa. Cualquier cosa que el Señor ponga en tu corazón y que sea de edificación para los demás o que necesites contar para que los demás oren por ti y te den apoyo. Así que nada, os invitamos a participar de todas nuestras reuniones virtuales hasta que podamos volver a reunirnos físicamente como lo hacíamos antes. Me gustaría compartir con vosotros un par de anuncios de cosas que están pasando actualmente. En primer lugar, casi todos conocéis al hermano Giuseppe, que no sabéis que no podemos dar muchos datos sobre él, pero sí permitidme contaros que está pasando por una situación de necesidad, por todo esto que se está viviendo de la pandemia. Entonces desde el Consejo de Iglesia se acordó mandar una pequeña ofrenda para ayudarles y el hermano la ha recibido y nos manda todo su agradecimiento. Os recuerdo que también que podéis seguir ofrendando para que la iglesia pueda seguir ayudando a otra gente y manteniéndose a través de la cuenta o poniéndose en contacto con cualquiera de los miembros del consejo. Y también comunicaros que Juan y África, como ya sabéis, ya regresaron de Ecuador, han estado un par de semanas dando vueltas por aquí, visitando a la familia en Madrid, en Ciudad Real, en Guadalajara, bueno, todas la gente que les ha apoyado y con la que tienen contacto estrecho. Y ya han marchado a Barcelona, a Molins de Rey, ya están instalados allí en un piso y están listos para empezar a servir en nuestra iglesia hermana de Molins de Rey. Como sabéis, van a seguir haciendo el programa dual, que consiste en estudiar en la Escuela de Teología y a la vez servir como en la labor pastoral en una iglesia, ¿no? Y es la iglesia de Molins la que tenía los recursos y que ha podido acogerles para que puedan seguir haciendo esto. Si queréis más información sobre alguno de estos temas, pues no dudéis en poneros en contacto con cualquier miembro del consejo y estaremos encantados de daros toda la información necesaria. ¡Cumpleaños! Hoy mismo, este domingo, cumpleaños Carlos. Así que bombardearle el móvil con mensajes, con llamadas. Y no os olvidéis de agradecerle también por todos estos vídeos que vemos aquí en el canal, que pasan por sus manos y es él el que los edita y los monta, ¿no? Así que un abrazo muy fuerte, Carlos, y muchas felicidades, que el Señor te bendiga con muchos años más de vida y que nosotros podamos seguir aquí a tu lado para disfrutarlos contigo. Y este martes 28, cumpleaños Xiomara, así que lo mismo, Xiomara, unas felicitaciones adelantadas y no os olvidéis el martes, pues darle todo vuestro cariño y vuestro apoyo a la hermana Xiomara. Muy bien, pues hasta aquí los anuncios. Antes de empezar el culto con una oración, permitidme compartiros un pequeño pensamiento. En 1912,
había un granjero escocés, se llamaba el señor Clark, y tenía una familia compuesta por él, su mujer y 5 hijos. Una vez escuchó que iba a haber un nuevo crucero de lujo que iba a cruzar el Atlántico desde Inglaterra hasta América. Y desde el momento que lo escuchó empezó a ahorrar prácticamente durante toda su vida para que él y su familia pudieran coger ese crucero especial e ir de viaje a América. Todo su sueño. Trabajó duro, vivió muy humildemente, ahorró y pudo comprar esos billetes. Unos billetes en los que no había cancelación ni no había devolución, como puedes hacer ahora, ni tampoco ninguna compensación si había algún inconveniente. Así que consiguieron esos billetes. Su sueño de viajar en ese crucero de lujo a una nueva vida al otro lado del Atlántico iba a hacerse realidad. Pero una semana antes, uno de sus hijos fue mordido por un perro y cayó enfermo. El médico aconsejó que ese niño tenía que ser puesto en cuarentena por su seguridad y por la seguridad de los demás. Así que, ahora que sabemos muy bien lo que significa la cuarentena, ese niño no podía montar en ese barco para estar encerrado con las otras personas que iban en ese crucero. La mujer del señor Clark se ofreció a quedarse con el niño y posteriormente poder coger otro barco e ir hacia América, pero la conciencia del señor Clark no le permitía dejar atrás a su mujer y a su hijo enfermo. Así que el 10 de abril de 1912, el señor Clark vio como desde el puerto de Southampton salía su barco, solo que él, ni su mujer, ni sus hijos estaban montados en él. Y en un momento vio como su dinero se había esfumado, sus sueños se habían esfumado y solo le quedaba rabia, ira, tristeza, desilusión. Incluso arremetía contra Dios porque no entendía lo que le había pasado. 5 días más tarde, el 15 de abril de 1912, el señor Clark se levantó y vio en las noticias como aquel barco que él iba a coger, el Titanic, había colisionado con un iceberg y se había hundido. Y cayó de rodillas y entre lágrimas y empezó a dar gracias a Dios. Esa historia me recuerda un poco a la historia de Job. Para los que no lo recordéis muy bien, Job era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, tenía muchos hijos y todo le iba muy bien. Pero un día Dios permitió que todo eso se esfumara, se fuera. Y el libro de Job es, en resumen, muy simplificado, ¿no?, un discurso intentando justificar por qué le ha pasado esto cuando él era inocente, ¿no? Una persona que no podía entender lo que estaba ocurriendo. Y con gran pena, en agonía, no sabía por qué Dios había permitido que le pasaran todas esas cosas. Pero al final Dios le responde. Y Job tiene la oportunidad de defenderse cara a cara con Dios. Y la respuesta de Dios es desconcertante, pero verdadera. Dice en el capítulo 40, versículo 2 del libro de Job: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y un poco más adelante, en el versículo 7, dice: yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Y en el capítulo 41, versículo 10 dice: ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es verdad que muchas veces no podemos entender por qué Dios hace las cosas o por qué las cosas suceden de esa manera. Pero la respuesta que Dios le da a Job es la siguiente: hay muchas cosas que tú no puedes entender, pero yo sí lo sé.
Así que no te aflijas por lo que está pasando, porque si no puedes entender las cosas más pequeñas, ¿cómo vas a entender las más grandes? Si tú no puedes luchar contra animales tan grandes o enfrentarte a animales tan grandes como es el Behemoth o el Leviatán que se comenta aquí en Job, ¿cómo vas a poder contradecirme a mí? La respuesta en resumen es, tú no sabes, no te das cuenta de lo que está pasando, y yo sí. Así que sea cual sean las circunstancias que estamos pasando, sobre todo en estos momentos tan difíciles donde la gente está preguntándose ¿por qué pasa esto? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay gente que está pasando por penurias económicas, perdiendo sus trabajos? Podemos culpar a Dios y llorar y estar ofendidos y enfadados, como podía estar el señor Clark, viendo cómo se alejaba ese barco en el puerto de Southampton. O podemos estar confiados en que Dios está obrando y tiene un propósito, y que todo lo hace para el bien de los que le aman, que Dios está en control y Él sabe lo que está haciendo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo y por estos medios para poder reunirnos, aunque sea virtualmente. Ponemos delante de ti todo lo que viene ahora, Señor, las alabanzas, la predicación de tu palabra, Señor, para que sea para tu gloria y honra. Queremos honrarte con este tiempo, cada uno desde allí donde lo veamos, pero también, Señor, unidos en el Espíritu. Que todo esto que hagamos, que todo esto que decimos y que preparamos sea para tu gloria y para edificación de tu pueblo, Señor. Y que tú lo bendigas para que llegue a cuanta más gente, Señor, y tu palabra pueda ser predicada en todo el mundo. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puedo confiar en el Señor, número 177. Si el sol llegara a
428, los hijos de Sión. Los hijos de Sión se alegran en su rey, alaban sus nombres con arpa, con salterios y arpa, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sión se alegran en su rey, alaban sus nombres con arpa, con salterios y danzas, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Buenos días, bienvenidos a todos, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas que nos veis y nos escucháis a través del canal
de YouTube. En esta mañana quisiera compartir con vosotros, quisiera escudriñar con vosotros la palabra del Señor y quisiera compartir unos versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículos del 15 al 25. Digo Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículos del 15 al 25, que dicen así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bien, pues hasta aquí la lectura en esta mañana del pasaje que quiero compartir con vosotros. Siempre se ha escuchado decir cuánto te quiero mucho, te quiero y te quiero. Pero pocas veces se oye hablar o se oye decir a un matrimonio, al hombre y a la mujer decir te amo. Porque si os dais cuenta y si pensamos en la palabra amor, nos damos cuenta que o pensamos que implica mucho más que simplemente querer. Aunque asociamos querer con amar, pero hay una diferencia muy grande. Y querer al final, luego lo veremos, pero querer al final simplemente es un sentimiento que puede venir y que puede marcharse. Mientras que amar es una decisión. Y es una decisión de por vida. Es una decisión que uno toma una vez y para siempre. Es una decisión que uno toma para siempre. Y cuando vamos al Evangelio, hay una cosa, y es que vemos que el Evangelio es muy bonito. Es muy bonito en la teoría, es muy bonito en el hecho de amaros los unos a los otros, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos, sed como yo, aprended de mí, y todo eso que Jesús nos enseñó. Y que bueno, pues vemos muy idílico, vemos muy, a veces incluso muy utópico, pero que vemos muy bonito, como si fuera una película romántica, como si fuera una película que nos apetece ver y que nos gustaría que fuera así todo eso. Sin embargo, si profundizamos mucho más, nos damos cuenta que el Evangelio, en la práctica, es muy diferente que en la teoría. En la práctica exige muchísimo más de lo que nos podamos pensar. Y cuando leemos estos pasajes, cuando leemos este pasaje que os he leído, que quiero compartir en esta mañana con vosotros, tenemos que leer este pasaje teniendo en mente las negaciones de Pedro y teniendo en mente la diferencia que hay entre la teoría del Evangelio y la práctica del Evangelio, entre la teoría de las enseñanzas bonitas que podemos o maravillosas que podemos entender de Jesús a la práctica de esas
enseñanzas. Y una de esas cosas que nos van a llevar a entender la práctica del Evangelio es precisamente estos versículos. Como digo, tenemos que leer este pasaje teniendo en mente esas negaciones de Pedro. Pedro había negado 3 veces toda relación con el Señor. Pedro había negado 3 veces el conocer a Jesús. De hecho, la última vez que niega, ya casi hasta maldice ese hecho de que le asocien con Jesús, que le asocien ese conocimiento de Jesús. Pero fijaros que tenemos por un lado esas 3 negaciones de Pedro y por otro lado en estos pasajes tenemos que afirma 3 veces que ama al Señor. Seguramente que después de que Pedro negara a Jesús, los discípulos ya no miraban de igual forma a Pedro. Seguramente que cuando se vieron cómo Jesús negaba, porque quizá podría haber allí alguno, no lo sabemos, no lo dice la palabra del Señor, pero seguramente llegó a los oídos de los demás discípulos, pues cuando seguramente ya no miraban de igual forma a Pedro. Todo esto sirvió para que vieran que Pedro no era aquel hombre que en un principio decía ser. Veremos más adelante que tiene precisamente eso de qué hombre era Pedro. Pero todo esto, lo que viene también a enseñarnos y lo que viene a demostrarnos y lo que viene y para lo que nos viene a servir es para que veamos que Pedro había sido perdonado, que quizá nosotros si estuviéramos en esa situación no hubiéramos perdonado a Pedro, no hubiéramos admitido esa negación de Pedro, pero que vemos aquí cómo Pedro es perdonado. Dios no otorga a Pedro una posición superior a los demás. Jesús no le da esa supremacía sobre los demás discípulos. Jesús no le dice, tú vas a ser mejor que estos. Incluso cuando leemos ese versículo donde dice que estaba el discípulo a quien amaba a Jesús, no es que Jesús esté haciendo una distinción entre los discípulos, no es que Jesús esté diciendo, mira Pedro, tú vas a ser más que los demás, vas a apacentar mis ovejas, no, sino que resulta que lo que está haciendo Jesús es demostrar a los demás discípulos, es demostrar a los lectores del Evangelio el perdón de Dios, cómo Jesús quiere y restaura a Pedro, cómo Jesús quiere y restaura a todos aquellos que nos acerquemos a Él, cómo que a pesar de que negamos una y otra vez a Jesús, a pesar de que nos olvidamos una y otra vez del Señor, cómo está el perdón de Dios presente a cada momento de nuestra vida. Pedro había hecho algo tremendo y podemos verlo en diferentes versículos. Pedro había profesado de una forma explícita, había demostrado de una forma tajante, de una forma increíble, esa devoción que tenía por Jesús, ese conocimiento de Jesús, incluso muchas veces vamos a intentar decir ese amor incondicional por Jesús. Y todo esto era diferente a todos los demás. Fijaros, vamos a leer algunos versículos. Mateo capítulo 26 y versículo 33 nos está aquí diciendo: respondiendo Pedro le dijo, bueno, leemos desde el 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, y aquí está una de esas formas que digo de esa devoción por Jesús increíble, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos salgan corriendo, yo estaré ahí. Aunque todos se avergüencen de ti, yo no me avergonzaré de ti. Y Jesús le tiene que decir, Jesús le dijo, dice el versículo 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Pero Pedro no se queda contento y tiene que tener la última palabra. Y contesta a Jesús y responde a Jesús y dice, Pedro le dijo, versículo 35, aunque me sea necesario morir contigo. Fijaros la declaración que hace aquí Pedro y que va acompañada después de la misma declaración por todos los demás. Pero dice Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, si tengo que morir contigo, si tengo que pasar por lo mismo que tú, dice, no te negaré. No te negaré. No me avergonzaré, seguiré estando firme, seguiré estando comprometido, seguiré estando ahí en la lucha. Y dice, termina el versículo 35, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fijaros, una declaración tremenda. Mira, aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Y Jesús le dice, lo siento mucho, pero hoy me vas a negar 3 veces. O sea, te está hablando Jesús te está diciendo que lo vas a hacer porque Él te conoce perfectamente. Y aún así, que tú sabes que Él lo sabe todo, aún así le contestas, no, mira, si me es preciso morir, si me es necesario morir contigo, lo voy a hacer porque no te voy a negar. Cristo restaura a Pedro en estos versículos que hemos leído después de todo esto. Hay otro versículo que también nos dice, fijaros, nos dice en Juan capítulo 13 y versículo 37. Le dijo, estamos en Juan capítulo 13, versículo 36. Es el 37 el que quiero, pero el 36, leemos desde el 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. De nuevo, el Señor Jesús le está diciendo, es que no vas a estar ahí al pie, es que no lo vas a hacer, me vas a negar, vas a huir de mí, vas a olvidarte de mí. Pero es que todavía hay más afirmaciones de Pedro que demuestran cómo Pedro tenía a Jesús. Cuando allí Jesús pues le pregunta, capítulo 16 de Mateo, y le pregunta y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, está haciendo unas afirmaciones increíbles, unas afirmaciones que daría que pensar, este hombre lo va a dar todo por Jesús, este hombre va a estar ahí al pie del cañón, este hombre va a dar hasta su vida si fuera necesario por Jesús, no va a dejar jamás a Jesús. Sin embargo, vemos como cuando Jesús está allí ante el Sanedrín, Pedro niega cualquier relación con Jesús durante 3 veces. Y Cristo tiene que restaurar a Pedro y tiene que repetirle la confianza que tiene en él. Le hace comprender que lo que él juzga esencial es que Pedro realmente lo ame. Lo que Jesús está aquí haciendo es un acto tan grande de amor, de misericordia, de perdón, de restauración, que casi ni siquiera Pedro se da cuenta. El griego original fijaros que lo que nos dice es que la palabra que Jesús utiliza es precisamente esa de Pedro, ¿me amas? Sin embargo, lo que contesta Pedro no es Señor, tú sabes que te amo. Es la versión de la Reina Valera, traduce que te amo, pero la respuesta que Pedro le da es Señor, tú sabes que te quiero. Es diferente. Y la segunda vez ocurre lo mismo. Jesús le pregunta si le ama y Pedro responde lo mismo. Tú sabes que te quiero. Sin embargo, la tercera vez, ¿qué es lo que hace Jesús? Si vais al griego original, Jesús hace la pregunta con la respuesta de Pedro. Pedro, ¿me quieres? Ya cambia, para que Pedro se dé cuenta. Y Pedro, pues claro, en esa última respuesta, Señor, tú lo sabes todo, se da cuenta, pero responde con la misma palabra. Tú sabes que te quiero. Pedro negó en público al Señor 3 veces. Pedro negó delante de un montón de gente al Señor
tres veces. Fue junto a un fuego, fue junto a unas brasas donde negó a su maestro. Y aquí no hay un montón de gente, pero sí hay otro fuego. Ese fuego donde Jesús prepara el desayuno a sus discípulos, ese fuego donde Jesús pues está allí en la playa y prepara con todo ese amor ese desayuno a sus discípulos. Y es junto a ese fuego, junto a esas brasas, el mismo que quizá, o parecido al que donde lo negó, donde Jesús quiere que confiese su amor por él. Recibió 3 oportunidades de confesar el amor por Jesús. El amor para Jesús es el único modo aceptable para servirle. Y el Señor Jesús te está haciendo a ti y a mí esta misma pregunta día a día. Carlos, ¿me amas? ¿Cuál es mi respuesta? Muchas veces es la misma que Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Perdón, yo te estoy preguntando que si me amas. Te estoy preguntando si eso va mucho más allá de tu entendimiento. Te estoy preguntando sobre ese amor que Pablo define en 1 Corintios capítulo 13. Ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo sufre, ese amor que todo lo soporta, ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que no tiene rencor ninguno, que no tiene vanidad ninguna, que busca lo justo, no se goza en la injusticia. Ese amor que no espera nada a cambio. Ese amor es el que nos demanda el Señor Jesús. Ese amor es el que le demanda el Señor Jesús a Pedro. Ese amor es el que aquí Jesús quiere que Pedro reconozca para poder ser restaurado. El amor para Cristo es el único motivo aceptable para servirle. No hay otra disculpa, no hay otra cosa que sirva para servir a Jesús. No podemos hacer obras para servir a Jesús, que evidentemente nos pide que hagamos obras, pero me refiero que no podemos hacer obras para amar a Jesús o para que Jesús nos ame, para que Jesús diga, pues mira, qué bueno eres, que estás haciendo esto y esto y esto, y entonces yo te restauro. No, Jesús pide un amor incondicional, un compromiso incondicional con Él. Pedro se había jactado de que se mantendría junto a Jesús, pasara lo que pasara, hubiera la circunstancia que hubiera pasado. Aunque todos le abandonaran, Él estaría ahí. Aunque todos decidieran marcharse, Él estaría ahí. De hecho, lo primero que ocurre cuando Jesús es apresado en el huerto de Getsemaní es que Pedro saca la espada y hiere a uno de los siervos del sacerdote. Le corta una oreja. Mientras que los demás empiezan a salir despavoridos, Él trata de defender a Jesús. Hasta ahí está todo bien. Todas las declaraciones que había hecho Pedro están todas bien. Todas las declaraciones que nosotros podamos hacer sobre Jesús están bien. Porque al final lo que vamos a hacer es declarar precisamente todo esto. Es como decía antes, el Evangelio es muy bonito. ¿Por qué? Porque vamos a declarar quién es Jesús. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Jesús es el Maestro de Maestros, es el Señor de Señores, el Rey de Reyes, es amor, es esto, es lo otro. Vamos a hacer declaraciones increíbles. Pero cuando realmente llegue el momento en el que Jesús nos demande compromiso, cuando realmente llegue el momento en el que Jesús nos demande esa muestra de amor por Él, de ese amor incondicional, cuando llegue el momento en el que tengamos que afirmar nuestro amor por Jesús, vamos a hacer muchas veces como Pedro, negar nuestra relación con Jesús, negar nuestro compromiso con Jesús. Y Pedro se había jactado de todo esto. Y Jesús pone a prueba lo más escondido en el corazón de Pedro. ¿Para qué? Para lograr la humildad necesaria para el servicio. Y eso es lo que hace con nosotros, es profundizar de tal manera en nuestro corazón para poder llegar a esa humildad necesaria para el servicio. Y entonces Jesús le tiene que preguntar, mira, a la luz de todo lo que ha ocurrido, a la luz de todas las declaraciones que tú has tenido hasta el momento en el que me pusieron delante del Sanedrín, a la luz de todo eso, ¿todavía crees que me amas más que estos? ¿Todavía crees en todas esas aseveraciones que hiciste? ¿Todavía crees que me amas
más que estos? Me has negado 3 veces, delante de mucha gente. No en lo secreto, no con una persona o dos, no, delante de un montón de gente. ¿Y todavía crees que me amas más que estos? Y él tiene que contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No utiliza la misma palabra. Pedro responde de una forma afirmativa, aunque sus acciones no lo habían sido. Precisamente una prueba de ese amor es apelar a ellas, apelar a que no puedes vivir en todas esas declaraciones, sino que tienes que ser realmente consciente con lo que estás diciendo, con que si le amas, con todas las consecuencias. Cristo comprende nuestras situaciones y lo comprende de una forma que nadie lo puede entender. Cristo comprende por todo lo que nosotros podamos haber pasado o podamos pasar. Cristo entiende por todo lo que ha pasado Pedro y por todo lo que iba a pasar. Pero lo que quiere no es que las circunstancias primen en su decisión de amar o no a Jesús. Porque nosotros no entendemos, no comprendemos nuestra situación delante de Cristo. Y Él quiere que entendamos esa situación. Él quiere que seamos capaces de entender cuál es nuestra posición, nuestra situación delante de Jesús, delante de Él. Pedro no quería un Señor crucificado y estoy seguro que nosotros hoy en día tampoco queríamos un Señor crucificado, un Cristo crucificado, alguien muerto en una cruz. No queríamos a alguien que fuera poderoso, que fuera increíble, que fuera todo lo que Jesús decía ser. Pero resulta que Jesús había muerto en la cruz. ¿Cómo podía seguir a una persona que había muerto en la cruz? ¿Seguía amando a Jesús en esa misma manera? Después de haber visto esa fragilidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no era ese Señor fuerte y triunfante que hubiera querido. Porque fijaros que todo lo que ocurre antes de la crucifixión de Jesús es que Jesús está diciéndoles quién es, cómo es y qué es lo que va a hacer. Y ellos le siguen porque este es el Mesías. Pedro dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por fin tenemos al Mesías prometido. Aquel que nos va a librar, que nos va a salvar. Pero de repente ven que le cogen, que le prenden, que le llevan preso, que le juzgan, le declaran culpable y le crucifican. ¿Dónde está ahora nuestra confianza? ¿Cómo hemos podido seguir a una persona así, que ahora muere? Y muere de la forma más horrible y más vergonzosa que existía. Sin embargo, Jesús les había dicho una y otra vez que iba a resucitar. Sin embargo, Jesús les había dicho una y otra vez que él iba a estar vivo, pero no le creyeron. Muchos no le creyeron. Y Pedro es uno de los que se entristece porque ya no está su maestro, aquel a quien él había dicho que le iba a seguir hasta donde fuera, aquel a quien él había dicho que moriré si es necesario por ti y contigo, en la misma situación, en la misma circunstancias que tú. Si todos estos te abandonan, yo no. Pedro había sido esa persona que había estado y de repente ve que está delante del Sanedrín, delante de aquellos que están juzgándole para matarle, para crucificarle, para declararle culpable. Se siente vulnerable por la circunstancia. Se siente desmoralizado, defraudado, con una falta de confianza seguramente total y absoluta en aquel a quien él había dicho te seguiré hasta donde sea. Porque como tú eres quien eres, no vas a morir, entonces estoy convencido y estoy seguro de eso. Sin embargo, ahora está ese momento. Y Jesús le hace una pregunta muy importante. Pedro, ¿me amas más que estos?
Y Pedro tiene que enfrentarse a la verdad que esta pregunta encierra y tomar una decisión. Y querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, el Señor nos está preguntando a nosotros también lo mismo y está queriendo que tomemos una decisión, que nos enfrentemos a la toma de esa decisión que nos compromete para siempre con Él, o que nos aleja para siempre de Él. Jesús le hizo a Pedro 3 veces la misma pregunta y Pedro le contesta 3 veces lo mismo. Seguramente la tercera vez ya, pues Pedro estaría ya como diciendo, a ver, ¿me lo vuelves a preguntar de verdad? Si ya te lo he dicho 2 veces, si me lo vuelves a preguntar, si ya lo sabes, si lo sabes todo, tú sabes que te amo, que te quiero. Y hay muchas veces que nosotros quizá pensamos y hacemos lo mismo. Viene el Señor y te pregunta, oye, ¿quieres seguirme? ¿Quieres estar conmigo? ¿Me amas? Y tú puedes contestar la primera vez, sí, te amo. Claro que te amo. Y te pregunta una segunda vez y dices, bueno, 2, vale. Pero una tercera vez ya dices, es que 3 ya cansa. Si ya lo sabes todo, pues tienes que saber lo que te va a contestar. Ya, pero ¿sabes qué? Jesús lo sabe perfectamente, exactamente. Pero te va a estar preguntando continuamente si le amas, si estás dispuesto a servirle, si estás dispuesto a creerle, si estás dispuesto a confiar en Él, si estás dispuesto a que ese apego no sea un apego emocional, si estás dispuesto a que ese afecto que sientes por Jesús no sea un afecto circunstancial, un afecto momentáneo, sino que algo que a pesar de tus circunstancias, que a pesar de lo que estés viviendo en ese momento, que a pesar de lo duro que sea la situación por la que estés pasando, sigas diciendo, Señor, tú sabes que te amo. Señor, incondicionalmente aquí estoy. Evidentemente que hay muchas veces que vamos a fallar en ese aspecto. Y por eso el Señor nos sigue preguntando, nos sigue preguntando. Estamos viviendo unos momentos complicados, muy complicados para muchos. Falta de trabajo, falta de recursos, falta de un compromiso por parte de la clase política, de ayudas o de medidas que sirvan para paliar todo esto. Vemos que es justo todo lo contrario. Impotencia, frustración, depresión, ansiedad. Y Jesús, el Señor, conoce bien esas situaciones. Comprende muy bien cada una de las situaciones por las que estamos pasando. Entiende perfectamente cómo te sientes afectado, cómo te sientes afectada. Pero a pesar de eso, lo único que quiere es que confíes en Él y que digas si le amas o no en estas circunstancias. Y no solamente cuando estás en lo mejor, no solamente cuando estás en esa montaña rusa emocional y que estás arriba, sino cuando estás también abajo. ¿Me amas? Si es así, sígueme. Si es así, ven conmigo. El Señor Jesús está diciéndole aquí a Pedro, fuiste débil como un cordero, fuiste errante como una oveja, y con todo y en medio de todo, tú, como mi querida oveja, mi amada oveja, aquella que no puede librarse de mi mano, que no puede, nadie puede arrebatarla de mi mano, estás siendo objeto de mi tierno y eterno amor. Y eso es lo que te está diciendo a ti y a mí, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que me escucháis y me veis. Que a pesar de todo, sigue siendo esa querida oveja, sigue siendo ese objeto de su tierno amor, de su tierno y eterno amor. Porque está deseando
que tú le digas, Señor, te amo. Señor, aquí estoy humildemente rendido delante de ti, a tus pies. Te amo. Te amo y quiero comprometerme contigo. En contraste con las tres negaciones, están estas tres afirmaciones que Jesús pide a Pedro en respuesta a esas preguntas. En contraste con el negar a Pedro, no, yo no conozco a ese hombre, está el sí, sabes, sí, Señor, sabes que te amo. Tres nos, tres sís. Pedro, ¿has aprendido la lección? Sí, sígueme. Pedro, ¿estás dispuesto a comprometerte? Sí, sígueme. Versículo 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte debe de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Lo que entristece a Pedro no es que Jesús haya hecho esa pregunta 3 veces, sino que es el dolor de Pedro al oír aquellas palabras de nuevo. Es el dolor del dedo en la herida. Es el dolor de que, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Ah, pero es que te negué en su día. Y se lo vuelve a preguntar. A pesar de todo, ¿me lo vuelves a preguntar? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando uno piensa en el amor de Dios, cuando uno piensa en la misericordia de Dios, en cómo el Señor actúa, en cómo el Señor, a pesar de que estás fallándole, estás negándole día a día, estás perdiendo la confianza en Él, o no quieres tener la confianza en Él, sigue amándote. Sigue queriendo restaurarte y restaurarme. Sigue queriendo que le contestemos, Señor, te amo. Señor, quiero seguirte. A pesar de que muchos de los que me estéis escuchando, incluso yo mismo, mañana tengamos una situación difícil y preguntemos, ¿dónde estás ahora? O le neguemos delante de alguien. Él sigue preguntando, ¿me amas? Sígueme. Ven conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy amor, porque Dios es amor. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, dice el Señor Jesús a sus discípulos. Continúa siguiéndome, sígueme, le dice el Señor Jesús. A partir de ahora debes seguir firmemente en mis caminos. A partir de ahora debemos seguir firmemente en los caminos del Señor. La historia y la obra son de Dios. Y para acabar, le repite lo que ya le ha dicho en el versículo 19. Sígueme. Versículo 21. Dice, cuando Pedro le vio, dijo, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? No te tiene que importar nada. Te tiene que dar igual lo que el Señor pida a los demás y deje de pedir a los demás. Está hablando contigo, directamente contigo. No está hablando con el vecino, no está hablando con tu cuñado, con tu cuñada, con tu marido, con tu esposa, con tu padre, con tu madre. No está hablando directamente contigo. Y te está diciendo, Carlos, ¿me amas? Sí, sígueme. ¿Y el otro? No. ¿A ti qué más te dan los otros? Te lo estoy preguntando a ti directamente. Y a Pedro le está diciendo, ¿qué te importa a ti lo que yo haga o deje de hacer con él, con Juan? Tú sígueme.
Y eso es lo que demanda el Señor Jesús de nosotros. Sígueme, da igual lo demás, sígueme tú. Tú, sígueme, es tu compromiso, no es el del otro, no es el de tus hijos, no es el de tus padres, es tu compromiso, es tu respuesta, es tu decisión, es tu vida. Porque a la hora de pedir la salvación no vas a decir, ¿y el otro qué? ¿Y la otra qué? Sino vas a decir, Señor, aquí estoy yo para que me salves. Por lo tanto, Jesús te dice, pues lo mismo te digo de los demás, que a ti que los demás hagan o dejen de hacer. ¿Cuántas veces hay que me he encontrado con situaciones en las que, es que fulanito no sé qué, es que menganita no sé cuánto, es que cetanito, es que el otro no hace, es que yo hago? Si es que da igual. Porque el Señor Jesús te está preguntando a ti específicamente y te está diciendo a ti qué es lo que quieres hacer tú. ¿Quieres seguirme? Sí. ¿Quieres amarme? Sí. Adelante. Olvídate de lo demás. Entonces eres tú el que me tienes que servir. Eres tú el que tiene que decidir comprometerse conmigo. Eres tú el que tienes que estar aquí, sea la circunstancia que sea. Y eres tú el que me niega, no es el otro o la otra. Eres tú el que pierde confianza en mí. Pedro es el reflejo de nuestra vida. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez, pero es el reflejo de nuestra vida. Pocos personajes se asemejan tanto a nosotros. Aquel que en un principio da todo por Jesús, habla maravillas de Jesús, le dice que da igual donde vayas, voy a ir yo, allí estaré, me da igual morir por ti, entregaré mi vida, haré lo imposible. Así somos nosotros. Y de repente, ante una circunstancia tremenda en la que realmente tenía que confiar en el Señor, en la que realmente tenía que no negar, sino afirmar la relación con el Señor, dice, no le conozco. Pocos personajes se asemejan tanto a nosotros. La vida cristiana no es fácil. Y si alguien os dice que es fácil, que es un camino de rosas, que está lleno de alegrías, que está lleno de riqueza, que está lleno de abundancia, que está lleno de todo aquello que deseáis, no es verdad. No es un camino fácil. Es un camino de confianza. Es un camino de amar a aquel que murió por nosotros en la cruz, a aquel que derramó hasta su última sangre para perdonarnos nuestros pecados. Aquel que cargó en él todas nuestras maldades. La vida cristiana no es fácil. La decisión tomada para amar a Cristo tiene que verse reflejada día a día en nosotros. Continuamente. No tenemos que basarnos en la teoría de un evangelio bonito, sino en la práctica de un evangelio real, de un evangelio activo. Cristo no fue teórico, fue práctico. Cristo no dijo amaos los unos a los otros como yo os he amado y hasta ahí está la teoría, no, sino que lo que hizo fue entregarse por amor a nosotros. Cristo no dijo amad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen y pedid por los que os ultrajan y ya está, no, sino que Él lo hizo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo fue práctico. Si decimos que amamos a Cristo es con todas las consecuencias, no según me interesa a mí, no según mi conveniencia o según la circunstancia por la que esté pasando. Amar va mucho más allá de lo que pensamos. Querer podemos definirlo como sentir aprecio o cariño. Amar es algo que no se pueda, no es algo que pueda definirse, perdón. Implica una actitud, la actitud del todo yo, la actitud de todo mi ser. Ese es el amar, no solo de la parte emocional. Lo que Cristo juzga esencial en cada uno de nosotros es que le amemos. Es que realmente tomemos esa decisión de comprometernos con Él. Significa decidir por Cristo sin esperar recompensa a cambio. Es una decisión única y eterna. El amor es una señal inequívoca de la conversión. Hay otras señales, está la fe, el cambio de vida, el servicio cristiano, pero
Hay muchas de estas que se falsifican a veces, sin embargo el amor no se puede falsificar. Muchos no saben si de veras han creído o no. El cambio de vida puede ser un cambio temporal. El servicio puede ser algo interesado y la fe puede ser fingida. El amor a Cristo es testimonio íntimo de que somos de Cristo, de que pertenecemos a la familia de Dios. Es condición indispensable para la comunión con Cristo y con los hermanos. El amor atrae, el amor ata, el amor retiene. El que ama a Cristo desea estar con Él. El común amor a Cristo une a los creyentes, debe unir a los creyentes. Es garantía de una fe sana. El que ama a Cristo hará lo posible por entender las palabras de Jesús. Es la seguridad de un carácter santo. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos remueve las entrañas, el amor de Cristo nos demuestra y nos lleva a declararnos culpables de la muerte de Cristo, a declararnos culpables de desobedecer a Jesús, de desobedecer al Señor. El que ama quiere agradar al amado, quiere imitar al amado y quiere ser digno del amado. Es la condición de un servicio fiel. El que ama desea servir. Y servirá con celo, y servirá con gozo, y será un servicio eficaz y un servicio de amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto verán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Carlos, ¿me amas? ¿Estás comprometido conmigo? Sí, lo estoy. Pues sígueme. En cualquier circunstancia, en cualquier situación. Queridos amigos, queridos hermanos, queridas amigas, queridas hermanas, que el Señor nos ayude a definir nuestra respuesta y nuestra decisión. Porque es una respuesta y es una decisión que es para vida eterna. No es circunstancial. Es para vida eterna. Si le amo o no le amo, todo va a condicionar mi eternidad. Igual que Él nos amó, igual que Él derramó en nosotros amor, así nosotros tenemos que hacerlo. Y dejarnos de historias, de cuentos, de hadas, de viejas o como queráis llamarlo, y seguir a Cristo por amor a Él. Amén. Bueno, hermanos, vamos a acabar este culto en oración. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tú haces posible que a pesar de no poder reunirnos, Señor, podemos recibir tu mensaje, tu palabra de aliento, Señor. Podemos alabar juntos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Padre amado. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias por el hermano que hoy ha traído tu palabra, Señor, y gracias por cada uno de aquellos que han estado colaborando, Señor, para que este culto pueda llegar a cada hogar, Señor. Te damos muchas gracias por ello, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.